Bueno, como les contaba, la idea fue, Pedro trajo esta propuesta de hacer los ecos del Congreso, me pareció una propuesta muy linda. Entonces se fueron tomando distintos temas. El tema que se toma hoy es el tema de violencia, de una manera amplia, porque hay distintos aportes sobre el tema y distintas formas de presentación, se han visto en distintos niveles, digamos, o en distintas formas de presentación. Entonces, la encargada de esto es Marina Bastita. Marina es profesional, trabaja para el Servicio Forense Nacional, la Justicia Forense Nacional, y nos va a hacer en este momento, ella hizo todo un trabajo como de tomar las distintas ponencias y hacer una especie de síntesis que no pretende ser otra cosa, es simplemente una síntesis, y sobre esa síntesis, bueno, vamos a hacer las reflexiones, las opiniones, los aportes que podamos hacer. Así que bueno, adelante Marina. Norberto coordina junto conmigo esta reunión y nosotros vamos a ser encargados de tomar las preguntas o opiniones que quieran ir volcando en el chat. Y una vez que terminás con tu presentación, las vamos a ir leyendo, ¿sí? Así que adelante Marina. Bueno, ¿se escucha bien? Buenas tardes. Por favor, perdón, todos cerramos los micrófonos. Buenas tardes. El Congreso, violencia y abusos en la infancia. En principio quiero agradecer a la asociación, a API y a la Comisión de Violencias, la posibilidad de hacer esta síntesis con recortes de las valiosísimas exposiciones presentadas en el último Congreso. Es un honor para mí. Y por otra parte entiendo que una síntesis, un poco lo que decía la doctora, ¿no? Una síntesis de una problemática tan vasta y endémica como la violencia, es casi una utopía. Voy a tratar de bosquejar algunos lineamientos con filminas de las presentaciones, de modo de dejar tiempo después para las preguntas y el intercambio, que siempre es muy enriquecedor. Entonces, como decía la doctora, la idea es que conforme yo vaya avanzando en las mesas que se fueron presentando, vayan formulando las preguntas en el chat, como para que después los coordinadores, que son el doctor Garrote y la doctora Leal Marchena, puedan ir tomando esas preguntas y se pueda generar el intercambio. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes, me dice. No estoy pudiendo compartir. Está silenciada, Nora, además. Me tendrían que tratar de incluir como... Ah, está Mónica, por suerte. Incluirme con... Usted es anfitrión ahora. O sea que ahora calculo que voy a poder compartir. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Ahí desaparezco yo? ¿Se ve? Sí, tu pantalla es la que vemos todos. Tu cara desaparece. No, pero cuando habla Sí. queda en chiquitito arriba. Sí, Bueno. sí, está el cuadrito de ella y la pantalla. Ahí está, perfecto. Bárbaro. Es ella la que no lo ve, por eso. Bárbaro. Vamos a comenzar con el curso de violencia y abusos, aspectos clínicos, sociales y jurídicos. Seguiremos con la conferencia acerca de las consecuencias psicopatológicas del maltrato en la infancia y sus mecanismos subyacentes, para finalizar con la mesa presentada por la Comisión de Violencias, que se centró en los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia.
Ustedes recordarán, todos conocen que la doctora Leal Marchena, actual vicepresidente de API, anteriormente también presidente de la asociación y con mucha experiencia en el abordaje de la violencia, ella al iniciar el curso señaló que la violencia se expresa de muy diversas formas y resaltó la importancia que tiene en la formación médica el conocimiento de esta problemática. Diferenció la agresividad de la violencia. La agresividad como respuesta ante una amenaza, ligada a una disposición de autopreservación o subsistencia, por ejemplo, en los actos de competencia deportiva o de defensa, y que está presente incluso en los animales. Y por otra parte, la violencia, que es exclusiva de la experiencia humana y se da en relaciones asimétricas. Puntualizó que la violencia opera sobre la salud mental produciendo estrés, que el estrés induce a una mayor producción de cortisol y que ésta, al cronificarse, conduce al adelgazamiento de las capas neuronales, acarreando síntomas emocionales y cognitivos, y a nivel somático produce déficit del sistema inmunitario, trastornos en el crecimiento y situaciones médicas específicas derivadas de las lesiones, entre otros. Esto lo quiero resaltar. La violencia no es exclusivamente un fenómeno mental o productor de lesiones agudas, sino que ante la exposición prolongada también provoca deterioro físico. Por otra parte, la doctora identificó que la violencia ataca al pensamiento. La víctima pierde la capacidad de pensar con claridad y el victimario busca someter la capacidad de pensar del otro. El pensamiento violento venera ideas, no acepta debate, busca certezas, niega la otredad, no tolera lo incierto, no duda, sostiene un punto de vista unívoco y sustenta un ejercicio arbitrario del poder. Así, durante su exposición, la doctora Leal fue identificando algunas de las diversas modalidades en que se expresa la violencia, comenzando por la violencia o dominación de género, que en la tradición patriarcal o machista busca asegurarse el ejercicio del poder y apropiarse de los bienes, logrando así una distribución no equitativa de las riquezas a partir de mecanismos masivamente legitimados por la cultura. Recordarán que señaló algunos datos impactantes, como por ejemplo, pese a que las mujeres trabajamos más horas que los hombres, el 90% del dinero está en propiedad de los hombres. El analfabetismo se da en una relación 2-1 entre mujeres y hombres. Y aún en la actualidad hay una altísima y escalofriante frecuencia de femicidios, entre otros datos. Después la violencia contra el ambiente, que en realidad fue desarrollada extensamente en otro curso que trató específicamente la depredación ambiental que llevamos adelante como colectivo humano, pero quiero recordarles algunos aspectos, como el calentamiento global, los metales pesados, entre ellos el plomo y el mercurio, el uso de plaguicidas tóxicos para los seres humanos, la producción de residuos dañinos para la vida, la pérdida de la biodiversidad y el crecimiento indiscriminado de ciudades. Y también la violencia familiar, que más adelante en el curso desarrolló el doctor Garrote, el acoso o violencia escolar, laboral, la violencia vial, la urbana, que es la que se da en las calles, pero también es la que ocurre a partir de la corrupción institucional, ¿no? La existencia de niños y adolescentes violentos, con fallas en la confianza básica primaria y antecedentes de haber sido víctimas de violencia, la violencia en el fútbol, la geopolítica, las guerras, que muchas veces involucra a niños, forzándolos a usar armas o produciendo fenómenos desgarradores como los niños bomba, la violencia en el sistema de salud, ejercida tanto contra los pacientes como contra los trabajadores de la salud. Perdón, Bueno, Marina, perdón sí. un segundito. Nora, te voy a pedir, por favor, que como vos sos anfitriona, tenés que admitir a la gente que está esperando para entrar
que todavía no entró. Gracias. Bueno, cómo no, Pedro. Y estoy escuchando un ruidito, revisen si hay algún micrófono abierto. Pedro, no encuentro nadie para admitir ahora. La última que me pidió lo admití. ¿Ves a alguien? Oh, no, está bien, Nora. Yo te quería avisar, no quería interrumpir. El micrófono abierto es el de la doctora Rufa. Rufa. Yo admití la última que vi, pero ahora no veía a nadie. Listo. Bueno, la doctora Rufa, que por favor cierre el micrófono. Bueno, seguimos. Avanzado el curso de violencias y abusos, expuso el doctor Norberto Garrote, quien ha sido presidente de API, jefe del Servicio de Violencia y posterior director del Hospital Elizalde, también con una vastísima experiencia en el abordaje y tratamiento de la violencia. Él, desde una mirada más clínica, mostró algunas cuestiones vinculadas a la violencia familiar, con especial énfasis en la detección temprana de los casos y en el trabajo que es necesario implementar para revertir la situación de malos tratos una vez detectada. Destacó que en el transcurso de la niñez y adolescencia se modela el sujeto con sus atributos y habilidades que le permitirán gozar de una salud mental, de la salud mental, o de lo contrario, padecer las consecuencias de las experiencias de vida negativas. Aportó datos muy recientes de la Organización Mundial de la Salud que indican que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia, que los daños producidos por el maltrato infantil afectan negativamente el desarrollo económico y social de un país, que su ocurrencia puede prevenirse desde un enfoque multisectorial, y que los programas preventivos eficaces prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. Esto es, refuerzan los aspectos positivos. Definió el maltrato infantil como toda acción u omisión que lesione o pueda lesionar potencialmente al niño e interfiere en su desarrollo psicofísico, emocional y social. Y también definió a la violencia a partir de un epidemiólogo colombiano como toda forma de interacción humana en la cual, mediante la fuerza, se produce daño a otro para la consecución de un fin. Señaló que sin fuerza no hay violencia, que se trata de una fuerza simétrica, que se pone en práctica desde un posicionamiento de mayor poder, y que esa fuerza puede ser física o moral, directa o estar instrumentada. Señaló a partir del mismo autor también que es necesario tomar a la violencia como objeto de estudio científico, en el sentido de intervenir desde un posicionamiento y una distancia que nos permita comprender la complejidad del fenómeno y poder apreciar la trama de interacciones en vez de quedar tomados por la conmoción que nos produce la escena. Hizo también algunas consideraciones muy valiosas acerca de la familia y sus funciones en la crianza que no reproduzco para no extenderme. Posteriormente, el doctor desarrolló un modelo ecosistémico, postulado por Belsky en 1980, que propone pensar el fenómeno de la violencia familiar a partir de una matriz que diferencia un microsistema, que sería el núcleo central o grupo familiar, un macrosistema, que da cuenta de las relaciones que la familia sostiene con sus distintos ámbitos de desarrollo, como la escuela, el trabajo, el club, el vecindario, y finalmente un exosistema, que involucra los factores sociales y culturales en los que esa familia se halla inmersa, con valores y tradiciones, teniendo a vista que no es lo mismo estar en condición migrante o ser un refugiado, por ejemplo. Y a esto agregó un desarrollo ontogenético, que da cuenta del aporte que trae cada uno de los padres en cuanto a posibles modalidades vinculares desde su historia personal. Yo pienso, las circunstancias actuales de pandemia y aislamiento preventivo dan muestra clara del valor que entraña este modelo a la hora de pensar fenómenos de interacción familiar. Porque los cambios sociales que estamos atravesando
están afectando a toda la población y dejan en evidencia la imposibilidad de pensar un fenómeno clínico fuera de su contexto. El doctor Garrote compartió también en su exposición la producción de diversos autores respecto del impacto que tiene en el desarrollo, la salud física y psíquica, el hecho de haber vivenciado experiencias abusivas en la infancia. Los diversos factores de riesgo de sufrir malos tratos durante la infancia, determinadas características presentes en las familias abusivas o negligentes, para tener muy presentes al momento de entrevistar a una familia, un modelo para organizar el tratamiento que desde una intervención global incorpora a todos los integrantes de la constelación familiar, y que es además integral al incluir aspectos médicos, psicológicos, sociales y legales, y postuló además diversas cuestiones prácticas vinculadas al tratamiento de muchísimo valor a la hora de encarar esa tarea. Pero que también, para no extenderme, los animo a volver a la grabación del curso, que sigue disponible por algunos días en la página del Congreso. Por lo que estuve escuchando, están previstas gestiones incluso para extender el periodo. Eso no sé si se va a lograr, pero bueno, hasta fines de septiembre está disponible. Mis compañeros y colegas de la Comisión de Violencias saben que recortar el material no fue una tarea fácil para mí. Es muy valioso todo lo que se ha presentado. Bueno, y finalmente, retomando la cuestión de la distancia que es necesario sostener para entender cabalmente y trabajar en reparar los daños producidos por la violencia, el doctor Garrote identificó que no solo importa que el terapeuta reconozca sus conflictos sin resolver para evitar que se introduzcan en la relación con el paciente, sino que pueda compartir con la interdisciplina las contingencias del complejo contexto en el que se desarrollan y modifican las realidades familiares para mantener vigente su capacidad objetiva. Y acá quiero hacer otro paréntesis, porque entiendo que algunas veces se malinterpreta el concepto de actitud científica, asimilándose a una actitud poco comprometida o desimplicada, siendo que es justamente lo contrario. Entiendo que hace referencia a la capacidad de, siendo consciente de los propios sentimientos, poder ponerlos a un costado para evitar que interfieran, que entorpezcan la tarea, o peor aún, para que los propios sentimientos no invadan el campo. Creo que hasta que no hayamos adquirido en alguna medida esta destreza, estamos en serio riesgo de hacer las cosas mal. Yo digo, podríamos estar actuando como un cirujano que entra al quirófano y opera sin lavarse las manos. Y finalmente, el doctor Garrote ofrece pautas para la prevención del burnout en los profesionales y expone un recorte clínico. Nuevamente los aliento a que lo vean en la página web del Congreso, porque me parece como un ideal de buenas prácticas, un ejemplo de esto que podemos llamar actitud científica, esa neutralidad que nos permite responsabilizar a las partes involucradas en interacciones violentas sin culpabilizar de ninguna manera. No sé si pude transmitirles la idea, pero ¿se dan cuenta de la complejidad de la intervención y de cuán solvente tiene que ser la propia posición subjetiva para poder llevarla a cabo? Esa era mi intención. Bueno, siguiendo con el curso. El curso finaliza con la ponencia de la doctora Nélida Queró, que es psiquiatra forense infanto-juvenil del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, con más de 25 años de experiencia en la materia. Ella inicia su disertación alertando que la violencia, como uno de los modos de ejercicio del poder, es tan antigua como la humanidad, y que lo novedoso es la visibilización y el tratamiento que están llevando a cabo los distintos resortes sociales en la actualidad. Y se centró después en el tratamiento que se da en el fuero penal a niños y adolescentes cuando participan como testigos en el proceso, y detalló también el abordaje forense.
Con la implementación de la Ley 25.852, que se promulgó en el 2004, esta ley modificó el artículo 250 del Código de Procedimientos Penal de la Nación. Se introducen en el sistema penal de nuestro país algunas exigencias tendientes a evitar la revictimización en sede judicial de la población infantil. A partir de entonces queda establecido que hasta los 16 años la declaración será tomada por un psicólogo especialista en niños, que la entrevista debe llevarse a cabo en un lugar que cuente con un espejo unidireccional, tipo cámara de Gesell o con equipo de video, y que esta entrevista solo puede ser seguida desde el exterior, por las partes o por aquellas personas que el juez autorice. Y también que a partir de los 16 años y hasta los 18, un psicólogo especialista en niños y adolescentes tendrá una entrevista con el joven previa para evaluar la capacidad de éste para prestar declaración. Y a partir de esta entrevista y de la voluntad, de la posición del joven, se determinará si va a declarar en cámara de Gesell o directamente ante los estrados. En consonancia con estos cambios legislativos, desde el ámbito forense, se ha ido elaborando un protocolo para llevar a cabo el proceso diagnóstico relativo a estas situaciones. Es una metodología con fases diagnósticas sucesivas que se inicia con la lectura del expediente para conocer cabalmente los antecedentes y el contexto de la situación que se está investigando. Después se realiza la entrevista psicológica de declaración, que es específicamente la toma de testimonio. Esta es una entrevista que se lleva a cabo siguiendo una técnica específica con 3 momentos. Un acercamiento inicial, un desarrollo en el que se propone primero un relato libre, a partir del que se evalúan las modalidades de afrontamiento. Después se realizan preguntas, teniendo especial cuidado en que estas preguntas sean abiertas, no sugestivas ni inductivas, y siempre construidas a partir del lenguaje del entrevistado, evitando agregar palabras. Y finalmente hay un momento de cierre. Una vez concluida la entrevista de declaración, se llevan a cabo las entrevistas clínicas, psicológica y psiquiátrica, y de forma facultativa el proceso puede complementarse con otros exámenes pediátricos, ginecológicos, laboratorios, etc. Bueno, en el ámbito forense lo que se busca saber a partir de la declaración testimonial es qué pasó, quién participó, cómo participó, dónde y cuándo. Esa es básicamente la razón de ser de la declaración testimonial. Y una vez obtenida la declaración, se realiza un análisis del relato de esa declaración en su aspecto formal y en su contenido, a partir de las premisas teóricas de la psicología del testimonio, con el objeto de determinar la verosimilitud, validez y credibilidad de ese testimonio. Y eso se hace a partir de dos técnicas. El análisis de contenido basado en criterios, que estudia la verosimilitud de la reconstrucción mnémica a partir de la presencia de determinados criterios, que actualmente son 19, y fueron seleccionados luego de diversas valoraciones experimentales. Se busca la presencia en el relato de criterios generales, como la existencia de una estructura lógica, la producción inestructurada, y la existencia de detalles en cantidad y calidad. Y también se buscan contenidos específicos, la presencia de detalles inusuales, motivaciones, detalles idiosincráticos, entre otros. Y la otra metodología es el análisis de la validez del relato, a partir del lenguaje, de la existencia de conocimientos adecuados, de la adecuación del afecto, la susceptibilidad a la sugestión, las características de la técnica utilizada para obtenerlo y de la motivación para declarar. Recordarán que la doctora Queró aclaró en este punto que lo que se evalúa a través de esta modalidad de trabajo es la credibilidad del discurso, del relato, no la credibilidad de la denuncia. Porque esa es una potestad del juez, no es una tarea forense. Lo que se busca en este análisis es diferenciar el relato que surge a partir de una vivencia fáctica
de la posibilidad de un recuerdo implantado, una memoria falsa o un recuerdo inducido por otra persona. Resumiendo, verosimilitud más validez es igual a credibilidad. Y finalmente, el examen clínico, psicológico y psiquiátrico, que debe circunscribirse al pedido específico del juez y a los puntos de pericia que se hayan propuesto. Estas entrevistas, especialmente en su parte introductoria, pueden llevarse a cabo en forma conjunta. Se registran los datos de identificación del entrevistado, es recomendable hacer un genograma, se toman los datos evolutivos y los antecedentes del hecho investigado. Se busca identificar acá quién denuncia, el contexto de la develación, el tiempo transcurrido entre la develación y la denuncia, las medidas inmediatas que fueron tomadas y los síntomas asociados al suceso para recoger toda la información contextual posible. Después, el psicólogo tomará las técnicas necesarias para hacer un psicodiagnóstico y el psiquiatra continuará con la evaluación clínica, poniendo especial énfasis en la funcionalidad de la memoria, el lenguaje, los procesos cognitivos, la posibilidad de reconstruir un recuerdo, los recursos simbólicos, la capacidad de diferenciar fantasía de realidad y la adecuación afectiva a lo que se está relatando. Todo esto conforme el nivel evolutivo del entrevistado, para finalmente poder formular determinadas consideraciones médico-legales o psiquiátrico-legales que básicamente son las que darán fundamento a las conclusiones que se formulen y para poder dar respuesta a los puntos de pericia. Y como cierre de su exposición, la doctora Queró enfatiza la necesidad de que el forense o profesional actuante tenga un marco teórico preciso, claro y consistente, para poder actuar con coherencia y también para tener capacidad de crítica de aquellos puntos débiles del marco teórico que esté utilizando y poder relativizarlos. Que no sea un proceso intuitivo, porque esta es la única manera de evitar caer en incoherencias y en dogmatismos. Bueno, hasta acá el recorte que yo pude ir haciendo al trabajar con el material del curso es que la doctora Leal Marchena deja en evidencia que la violencia puede ser ejercida de múltiples modos en todos los ámbitos de la experiencia humana y que es muy importante la presencia de esta problemática en la currícula de la formación médica. Realmente ver las formas en las que se expresa la violencia en los distintos ámbitos, todas juntas, es escalofriante. Obliga a una toma de conciencia consistente. El doctor Garrote alertó sobre la necesidad de que los profesionales que intervienen en la detección y tratamiento de situaciones que involucran maltrato infantil sean en alguna medida conscientes de sí mismos, que puedan semantizar, narrar, poner en palabras las complejas contingencias que atraviesa cada familia en particular, y que atiendan a mantener vigente su capacidad objetiva. Y también advirtió que el abordaje de situaciones en las que media violencia familiar no es simple, y que cuanto más temprano se pueda intervenir, las repercusiones dañosas serán menores. Y finalmente, la doctora Queró señaló la necesidad de contar con una formación teórica sólida para el abordaje forense de estos casos, que permita sostener un encuadre claro y así evitar caer en dogmatismos, incoherencias o en la ideologización de la intervención y de las prácticas en el ámbito forense. Bueno, ahora consulto, Nora, doctor Garrote, no sé si quieren hacer un pequeño intervalo de preguntas, toleran que sigamos, no sé cuándo. Mira, Marina, creo que vamos a estar cortos de tiempo. Sí. Hacé la síntesis de las presentaciones, así después, mientras tanto las preguntas y reflexiones se pueden ir haciendo por chat, porque vamos a estar cortos mira, ya son 8:10. Muy bien, me deben quedar 15 minutos. Adelante.
Bueno, ahora quiero comentar algunos aspectos de la presentación de la doctora Flora de la Barra, que nos honra además con su presencia el día de hoy. Recordarán que es una colega chilena, actual vicepresidente de IAPAP. Ella, desde una mirada epidemiológica y a partir de diversas investigaciones, intenta dilucidar los mecanismos subyacentes, las razones por que el maltrato en la infancia conlleva consecuencias psicopatológicas. Señaló la existencia de los estudios ACES, que amplían la conceptualización del maltrato durante la infancia a otras modalidades de trauma y experiencias adversas. Identificó que estos estudios tienen una amplia base de investigación y que enfatizan la necesidad de una intervención temprana. En consonancia con la doctora Leal Marchena, resaltó que el sufrir malos tratos durante la infancia aumenta el riesgo de sufrir problemas de salud física, mental y otras adversidades. Asoció la existencia de lesiones en áreas específicas del sistema nervioso central y disfunciones en el sistema de neurotransmisores con distintas experiencias de malos tratos en la infancia, a partir de diversas investigaciones con neuroimágenes. Por ejemplo, se ha podido demostrar que la disregulación prolongada por trauma es más deletérea en niños que en adultos, por producir una aceleración del metabolismo y la pérdida de neuronas, retraso en la mielinización, anormalidades en la poda neuronal e inhibición de la neurogénesis. Señaló el efecto disregulador de los malos tratos en el hipotálamo hipófiso adrenal y sobre el sistema inmunitario, así como la importancia de las primeras experiencias de apego en el establecimiento de las futuras relaciones interpersonales. Por lo específico y detallado de la temática, los invito a rever la presentación en la página del Congreso, porque además hace comentarios muy interesantes acerca de los factores protectores y de resiliencia, entre otros. Y finalmente, recordarles algunos trazos de las presentaciones realizadas en la mesa de la Comisión de Violencias, que comenzó con la disertación de la doctora Martorella, que también nos honra con su presencia, y es la coordinadora de la Comisión de Violencias de la asociación, es pediatra y psiquiatra infanto-juvenil. Ella disertó acerca de lo que está ocurriendo y posiblemente en alguna medida siga ocurriendo con la violencia en el contexto de aislamiento social a raíz de la pandemia. Compartió una encuesta de UNICEF con datos alarmantes del tipo: en el 70% de los hogares del país, las niñas y los niños se ven expuestos a situaciones de violencia asociados a métodos de crianza como gritos, insultos, zamarreos o golpes. En el 40% de los hogares se utiliza violencia física. En el 10% castigo físico severo, y otros estudios estadísticos que dan cuenta de un marcado incremento de la violencia en todas sus formas, y que alertan acerca de las dificultades para la denuncia y el abordaje. La doctora Martorella puntualizó también el marcado incremento de las nuevas formas de violencia asociadas al uso de tecnologías de la información y comunicación, como el ciberbullying, el grooming y el sexting, y las lamentables diferencias que se observan en la población a la hora de acceder a estas tecnologías de la comunicación, por cuestiones económicas muchas veces o de conocimiento, con las inequidades que esto acarrea. Y señaló también los retos que enfrentan las familias, el impacto en el psiquismo de niños, niñas y adolescentes, y ofreció pautas concretas para la resolución de la problemática. Continuó la doctora Iparraguirre, que se desempeña como psiquiatra infanto-juvenil en un servicio zonal de protección y promoción de derechos,
y que expuso una reflexión acerca del valor de la palabra en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil, a partir de un trabajo exploratorio en el que analiza distintos casos. En concordancia con lo manifestado por la doctora Queró, señaló que la entrevista de declaración de las víctimas es llevado a cabo por personal especializado, y que el relato y las manifestaciones no verbales de estas puede llegar a ser uno de los elementos más importantes en la investigación, debido a que se trata de delitos que ocurren en el ámbito privado, sin testigos presenciales, y siendo los abusadores, en la gran mayoría de los casos, personas cercanas a la víctima. También, en consonancia con el doctor Garrote, identificó la complejidad de la tarea y la necesidad de un abordaje intersectorial coordinado. Y finalmente destacó que allí donde el niño habla puede surgir el descreimiento, y que el impacto del descreimiento y el ocultamiento del abuso genera, al igual que el delito mismo, un efecto muy, muy traumático. Sigamos. Después expuse una reflexión yo en relación a niños, niñas y adolescentes en contacto con el sistema penal y el efecto benéfico que puede producir la intervención de las instituciones legales a partir de una actitud de trabajo humanamente comprometida por parte de los operadores que intervienen. Esto en la convicción de que un gran porcentaje de conductas delictivas desplegadas por este grupo etario no tiene que ver con la criminalidad, sino con una necesidad de parar y repensarse. Siguió la doctora María Cristina De Prati, que ha trabajado con población infantil en las escuelas del barrio de La Boca y actualmente el barrio de Soldati, y que disertó acerca de la influencia que tienen los modelos económicos en la concepción cultural del ser humano. Señaló que en el neoliberalismo el ser humano está degradado porque sobra, con una alta frecuencia de niños abandonados, niños que pueden ser usados por sus padres como una mercancía, y las severas repercusiones en la crianza debido a que los padres están abocados a sobrevivir. También identificó que en la actualidad, con el avance de la virtualidad, se están produciendo nuevas dolencias que por lo inédito deberemos atender desde la creatividad, y habló de la responsabilidad y la hospitalidad como configuradores de la cultura, y diversas vicisitudes vinculadas a su práctica que los invito, continúa en la página del Congreso. Y finalmente la mesa concluyó con la participación de la doctora Adriana Ingrata, jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Elizalde y directora de la carrera de especialista en psiquiatría infanto-juvenil de la Universidad de Buenos Aires y de El Salvador. En su presentación, a partir de diversas viñetas clínicas, identificó algunas manifestaciones psicopatológicas emergentes en la población infantil y en sus familias, destacando como denominador común el hecho de ser propias del momento actual de la cultura, emergentes. Una niña de 9 años que exigía imperativamente no ser tocada, sosteniendo tener derecho sobre su cuerpo, pero sustrayéndose con ello de la posibilidad de recibir cuidados. Un padre que exigía que sea respetado su derecho a que el hospital le provea un cuidador o acompañante que permanezca junto a su hija durante la internación. Familias que consultan a un servicio de salud mental para que sus hijos se curen y estén bien, pero que exigen que no sean medicados. Alertó también acerca de la mayor predisposición que evidencia la población infantil al desarrollo de afecciones psicopatológicas, atento a su mayor vulnerabilidad y a la dependencia del cuidado de los adultos. Y finalmente, resaltó la importancia y la necesidad del trabajo en equipos interdisciplinarios. Bueno, ahora sí, como cierre e invitación al intercambio, y a raíz de lo novedoso del momento histórico que atravesamos, quiero presentarle algunas ideas de Gregory Bateson sobre nuestros modos de producir conocimiento.
De hecho, fue un biólogo, antropólogo, unas cuantas cosas más, un gran erudito, que publicó libros como Pasos hacia una ecología de la mente y Espíritu y naturaleza en el 70. Él sostiene que los sistemas vivientes tienen una capacidad autocorrectiva espontánea hacia la optimización, pero que pueden también cronificarse y optar por el sometimiento si mantienen un diseño rígido en vez de incluir tanto las nuevas necesidades propias como los cambios del entorno. Algo así como que las personas podemos aproximarnos a cosas y a situaciones nuevas con una actitud vieja, a pesar incluso de sostener deseos de cambios. Y yo pienso, los modelos autoritarios y violentos que la humanidad ha vivido en la historia continúan presentes en todos los ámbitos de la experiencia humana, a pesar de la profunda búsqueda para el cambio que como sociedad científica y sociedad global evidenciamos. Nos hace falta a diario reflexionar sobre nuestras prácticas para mantener activa la creatividad, la solidaridad y el respeto por los otros, por todos los otros, incluso por aquellos con los que no empatizamos. Bueno, hasta acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina. La verdad que un esfuerzo grande en poder abarcar tantas ponencias y tratar de hacer, bueno, un pantallazo de todo esto. Un gran esfuerzo, muchas gracias. Norberto, ¿estás por ahí? Yo tengo que sacar esto. Norberto. A ver, ¿por dónde anda Norberto? ¿Estás por ahí? Para empezar a leer las preguntas del chat. De 61 a 37.1. Ahí está. Norberto, ¿querés leerle algunas preguntas? ¿Empezar vos? Mira, me parece que es importante que la doctora de la Barra pueda hacer mención a los factores predictores y resilientes, tal cual lo había planteado el doctor Kestelman, ya que tenemos la posibilidad de estar hoy con la doctora, que muy gentilmente se ha ofrecido a compartir con nosotros este espacio, habilitándola como para que pueda reforzar su excelente exposición que tuvo en el Congreso. Y por otra parte quería felicitar también a Marina porque realmente ha hecho una labor muy importante, sintetizando de una manera realmente muy prolija todas las exposiciones. Así que gracias a Marina y agradecemos a la posibilidad que la doctora Flora de la Barra pueda, en todo caso, aportarnos algunos elementos más vinculados a su vasta experiencia. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias, Marina, por el resumen y doctor Garrote por pedirme que explique lo más sintéticamente posible los factores protectores y de resiliencia. En grandes líneas, los factores protectores están tanto en el niño como en su entorno más inmediato y un poco más alejado. Los factores del niño, en la parte neurobiológica, están situados en los mismos sistemas que el maltrato daña, pero los niños resilientes lo tienen fortalecido, específicamente en la corteza prefrontal, que está más fortalecida en los niños resilientes y les permite, por lo tanto, tomar distancia y conceptualizar la experiencia de maltrato como algo externo de lo cual ellos no eran culpables y tener conciencia de su valor como persona. En la parte de la conectividad, la corteza prefrontal fortalece sus conexiones con la parte subcortical, el sistema límbico,
y es capaz de controlar las emociones. No de anularlas, sino que de controlarlas. Y en el entorno del niño, por ejemplo, si uno de los padres es el maltratador, tener una muy buena relación con el otro o con algún familiar cercano también es protectora. Tener amigos es una relación protectora. Estar involucrado en actividades deportivas, religiosas, académicas, extracurriculares o altruistas, también es un factor protector para recuperarse del maltrato. Se dice que alrededor de un 20% de los niños, a pesar de haber vivido múltiples experiencias traumáticas, son capaces de ser resilientes. Y en la exposición yo les recomiendo un libro del doctor Tom Boyce, que se llama El diente de león y la orquídea, de cómo algunos niños que crecen en cualquier parte, que son los dientes de león, y se las arreglan para tener un problema promedio y desarrollo promedio, y otros niños que son los niños orquídea, que son muy susceptibles y que requieren el apoyo externo, y una vez que lo tienen, logran conseguir un desarrollo más allá de lo estándar. Eso es como un resumen muy apretado de la resiliencia, que es un tema fascinante. Bueno, muy agradecido, doctora, y sí, me parece que es muy importante seguir su recomendación frente a la lectura del libro que usted plantea como muy interesante. ¿Sí? Nora, ¿vos tenés algunas otras? Sí, no, me escuchaba y la verdad que sí, me parece muy interesante este tema de encontrar, digamos, los factores protectores, digamos, dentro de la persona y afuera, ¿no es cierto?, en el entorno y en el niño. Creo que es, digamos, es como una cuestión que tiene que ver con que, más allá de lo biológico, que por supuesto existe y somos no somos sin biología, digamos así, ¿no? Es nuestro sustrato. Pero más allá de eso, a mí me parece que también el ser humano necesita del otro para crecer. Como que el vínculo, del vínculo con el otro. Como que el vínculo hace a la posibilidad también del mejor desarrollo neurológico o neurobiológico. Como que a través de un vínculo se refuerza también la posibilidad del mejor desarrollo, no solo subjetivo, de la trama también neurobiológica. Es como que nosotros no podemos diferenciar entre mente y cuerpo, entre cuerpo y alma. Como que la subjetividad y la neurobiología son un entramado. Y el vínculo, el buen vínculo con el otro humano, hace que esta neurobiología y esta subjetividad se desarrollen más saludablemente. De acuerdo, totalmente. Sí, la doctora hizo mención en su exposición a esto que vos estás planteando, Nora, en relación a las experiencias tempranas, ¿no es cierto?, infantiles, y su trascendencia que tiene en el desarrollo luego del niño y su salud mental. Después quería hacer una pequeña reflexión, pero para debate, digamos, porque nadie tiene el tema cerrado. En la exposición de la doctora Queró, en un momento dice algo así como que la violencia es tan antigua como el hombre, como el ser humano. Vamos a tratar de no ser sexistas, vamos a hablar de los humanos en vez de del hombre, de la humanidad.
Y yo creo que sí, que es cierto que bueno, que desde el hombre de piedra con su garrote y qué sé yo cuánto, como se lo representa, no es, digamos que la violencia no es nueva. Lo que sí pienso y me parece, ¿no?, que tenemos como la capacidad también de generar o de generar y de criar niños y de generar sociedades menos violentas o más violentas según nuestras actitudes. Es decir, si nosotros criamos niños solidarios, creativos, con buen humor, resilientes, digamos, con una capacidad de buen vínculo, enseñándoles a cuidar al otro más débil, probablemente como sociedad generemos sociedades menos violentas. Entonces yo creo que más allá de que sea tan antiguo como la humanidad, lo que yo quisiera como someter al debate, digamos, a las reflexiones, creo que no necesariamente tiene que seguir, como que hay algunas cuestiones que se pueden trabajar como para disminuir y hacer una sociedad más solidaria y menos violenta, en todo caso, ¿no? O niños, criarlos más solidarios y menos violentos. Y bueno, esto es todo un debate, porque hay quien dice la violencia siempre existió y siempre va a existir, y todo esto, y que probablemente así sea, pero yo también opino que se puede intervenir para que esto sea diferente. Bueno, un poco me parece que... ¿Puedo opinar en este punto? Todos, sí. Claro, dale. No, Nora, justamente mi intención cuando lo dije fue un tema tan antiguo como... Sí, lo entendí. Yo lo entendí, ahora lo tiré para el debate. Claro, el Tayeto en adelante, la corte de los Luises, tenemos así momentos históricos, los maestros medievales. Lo realmente bueno es que de repente este fenómeno de violencia que parecía instalada y parte de lo cotidiano y de la vida habitual de las personas, de repente es un objeto de estudio y lo ponemos en debate y lo cuestionamos y lo visibilizamos. Creo que en alguna reunión se comentaban, ¿no?, los que tenemos algunos años, de chicos en el colegio, sabíamos de compañeros que eran violentados, maltratados por los padres y nada se podía hacer. Hoy eso adentro no pasa. De las paredes de la casa no se metía nadie. Eran delitos de puertas cerradas. Pero esto es lo bueno, que a pesar de toda esa historia que nos carga, que podamos en este momento visibilizarnos y que tengamos la puerta abierta para no permitirlo, e incluso en muchas circunstancias la obligación de denunciarlo. A mí me parece que esto es muy positivo. Amén de, por supuesto, si tuviéramos esta posibilidad de criar niños con apego seguro, ¿no?, y la posibilidad de relacionarse de otra manera, bueno, sería maravilloso. Pero nosotros sabemos que esa semilla existe y tenemos que luchar contra eso. Sé que a todos los que estamos acá nos interesa, ¿no? Eso quería decirte nada más. Acá Ana dice, las figuras de apego seguro favorecen una adecuada regulación emocional y estimula el desarrollo de vías de asociación. Seguro. Sí, estamos coincidiendo con todo esto, ¿no? Yo quería agregar algo a lo que acabas de decir, que para crear una sociedad más solidaria y menos agresiva, además del apego y de criar a los propios hijos como niños resilientes y como niños sanos, hay que trabajar con la sociedad misma. Porque factores de riesgo, que no hemos hablado, hay una lista enorme, pero por ejemplo las inequidades en el acceso a los recursos básicos son un factor de riesgo para la violencia. Totalmente, claro. Entonces hay que tomar en cuenta también eso, o sea, a nosotros en el ámbito de salud mental, de profesionales de salud mental, nos corresponde algunas acciones, pero no podemos cambiar la sociedad, tenemos que hacer lobby, motivar a los que toman las decisiones para que tengan conciencia de esto y trabajar, por ejemplo, para disminuir
inequidad y ojalá terminar con ella, es un factor protector para la salud mental de los niños, muy importante. De todos, sí. Así es. Quería mencionar un programa que se inició en Israel, que es muy ambicioso, que se llama Niños para la Paz, que se ha replicado en otros países, que proponen que los niños pueden ser un agente de paz mundial en un país que sabemos que está constantemente en guerra, y que el programa se ha adoptado también en otros países. Qué interesante esto, mira, no lo había escuchado, me parece tan interesante, pensando en la cantidad de niños que están para la guerra, pobrecitos, es una maravilla que haya esto, ¿no es cierto? Cristina quiere hablar. Sí, perdón, Flora, te interrumpí. No, última frase, que cuidando a los niños se puede llegar a... Si lo hacemos bien y todo. Cristina. Sí, bueno, agradezco la participación de todos. Yo soy psiquiatra de adultos, pero me interesa el tema de la violencia y los trastornos neurobiológicos que las consecuencias, ¿no?, que trae. Yo soy una psiquiatra errante, tanto en la Escuela de la Boca como en el Villa Soldati, y me ha tocado la semana pasada asistir a algo, que por supuesto lo derivé al Hospital Gutiérrez. Hablé con la psicóloga tratante, de un vecino que trae a 2 niños abusados, que la madre de los chiquitos no hacía nada y los tíos abusaban de los chiquitos, la madre adicta, y el niño más chiquito, de 7 años, abusaba del perro, ¿no? Entonces yo digo, bueno, hay sociedades como la Escuela de la Boca que permitimos que la actuación de Nora, las maestras y yo, se liberara a una niña de la trata de personas, una niña de 12 años. No había familiares que hicieran esa denuncia, las maestras estaban desoladas, y la intervención de una psiquiatra errante, de Nora, que me dijo dónde tenía que ir a la Defensoría del Menor y qué sé yo, la cuestión es que la niña fue excluida de su hogar por voluntad propia. Ahora, hay un libro en Argentina que ahora circula de una psicopedagoga que dice enseñar distinto, ¿no? El libro se llama así, enseñar para esta época. Y yo creo que también nosotros tenemos que tratar distinto, que el Poder Judicial tiene que ser distinto, que las escuelas tienen que ser distintas, porque estos temas tienen que divulgarse en las aulas. Cuando se habla con los padres se tiene que tener en cuenta estos temas también, y trajinarlos para que los chicos creen confianza en que los adultos de cualquier nivel, el pediatra, las maestras, la portera de la escuela, van a estar atentos a recibir, van a ser todos psicólogos o psiquiatras errantes por los pasillos de una escuela. Se necesita un cambio tan amplio, tan de red, de producir cambios importantes, incluso en el Poder Judicial, cuando la doctora Nelly Daquero hablaba del tiempo que tardó en hacerse un juicio por abuso, como 10 años u 11 años, se tardó en llegar a un proceso judicial. Yo creo que los jueces no son ni malos ni buenos, no tienen idea de lo que esto produce, no tienen la menor razón de lo que esto produce. Entonces yo creo que así como esta psicopedagoga escribió este libro hace 3 meses que salió a la venta, Enseñar Distinto, es un libro muy interesante. Nosotros como psiquiatras que estamos atendiendo situaciones de violencia permanentemente, también tenemos que tener que hacer un libro que se llame Tratar Distinto o Asistir Distinto, y que se cree una red entre el Poder Judicial, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, para arbitrar estas situaciones, porque la verdad es que es muy penoso. Yo tengo a estos chiquitos que los pude derivar, por supuesto que en el Hospital Gutiérrez está la licenciada Toporossi, que se encarga de
de abusos y están haciendo una investigación interesante, por eso los mandé allí. Pero muchos, si no fuera por este vecino, nadie sabía de la tragedia de estos dos chicos, dos hermanitos. El que tiene más síntomas es el menor. ¿Y qué hacemos con eso? Porque yo los pesqué porque voy al barrio los jueves a la mañana. Y si no, estos chicos, están, ¿cómo te puedo decir?, abandonados a su suerte, ¿no? Por eso hablo sobre la hospitalidad. ¿Qué puede ofrecer la escuela como hospitalidad? ¿Qué puede ofrecer el hospital como hospitalidad para estos chicos que vengan vecinos a decir cosas, ¿no? ¿Cómo podemos estructurar un sistema donde esto no quede anulado o no visto, ¿no? Como negado de alguna manera? Bueno, ese es mi aporte y les agradezco a todos todos los desarrollos que han hecho. Enormemente les agradezco. Nora, ¿puedo hacer un comentario? Gracias, Cristina. Sí. Nora. Pedro, por supuesto, Pedro, por supuesto. Sí. Bueno, en realidad lo que dijo la colega ahora en último término, lo que ustedes vienen diciendo, que la verdad que me parecieron intervenciones excelentes todas, pero yo estaba pensando en ese sentido, ¿no? Es decir, yo creo que más que nunca, por supuesto que hay muchas dificultades para esto, pero más que nunca es la hora de que los psiquiatras infantos juveniles salgamos cada vez más de nuestra, digamos, burbuja de psiquiatras, ¿no? Es decir, creo que esto implica un fuerte trabajo interdisciplinario, pero de verdad, con distintos estamentos de la sociedad, como es la justicia, como es la policía. Es decir, yo creo que la sociedad ha cristalizado demasiado los distintos estamentos en roles muy fijos, y creo que para este tipo de problemáticas, en donde se juntan cuestiones psicopatológicas, pero además claras cuestiones sociales, económicas, delictivas también, me parece que es necesario un trabajo realmente conjunto. Casualmente hoy, en un momento que tuve libre, estaba mirando una serie por la televisión, está bien, más allá que era hollywoodense, y entonces por ahí mucho de esto quizás está lejos de la realidad, pero justamente se trataba de un grupo de policías que conforman una unidad de víctimas especiales, o sea, se ocupan exactamente, se ocupan de delitos sexuales, y lo interesante es que, bueno, había habido en realidad una violación en una escuela, digamos, en una escuela secundaria, que, bueno, primero no se estaba seguro si era una violación o no era una violación. Los chicos acusados, por supuesto, se defendían y desmentían el relato. Bueno, finalmente esto fue a un juicio, y en el juicio, bueno, las pruebas que fueron apareciendo fueron tan contundentes que quedó claro de que esta chica había sido violada porque la habían forzado, medio drogada, a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Y, por supuesto, uno de los chicos fue el responsable, digamos, de esto. Y bueno, ahí en el juicio él reconoció finalmente, hubo como un acuerdo, etc. Pero lo más interesante fue que, terminado el juicio, este grupo de policías hizo una reunión con los chicos. Y la verdad que, digamos, es de película, obviamente, pero fue muy interesante ver el movimiento grupal que sucedió entre los policías y los chicos, en donde ahí la policía estaba en otro rol que el cristalizado por la sociedad como únicamente punitivo, y fue en realidad como facilitador de poder ayudar a los chicos a reconocer la violencia de cada uno en otras situaciones. Bueno, nada, es un comentario porque justo lo vi hoy, pero
a mí me mueve a que hay todo un terreno para seguir trabajando en la interrelación con estamentos que no son los de la salud específicamente y los de la salud mental específicamente, y esa es una tarea que nos aguarda. Por supuesto, en un país como el nuestro, con tan pocos recursos, con la problemática del sueldo, los sueldos miserables, digamos, que cobran los colegas por su trabajo en la esfera pública. Pero más allá de eso, creo que hay que empezar o seguir apostando, porque yo creo que muchas de ustedes lo están haciendo y también desde nuestros lugares de trabajo a lo largo de estos años lo hemos tratado de hacer, pero creo que hay que intensificar, digamos, todo ese camino y toda esa línea, ¿verdad? Gracias. Tomando lo que dijo el doctor, coincido ampliamente. Primero, creo que el siguiente paso de la interdisciplina, que ya es un terreno bastante conquistado, es la intersectorialidad, ¿no? Ya no entrecruzar solo disciplinas, sino entrecruzar sectores para hacer un trabajo completo y más acabado. Y me gustó mucho esto que rescata de esto que puede pasar entre los seres humanos cuando hay un encuentro entre personas, más allá de que uno ejerza el rol policía y otro ejerza el rol delincuente, porque trabajando, haciendo entrevistas periciales con jóvenes que han tenido contacto con la ley penal, lo veo con cierta frecuencia. Las fichas que a los chicos le caen a partir de conversaciones que han tenido con distintos operadores del sistema penal que se han acercado a ellos desde la más profunda y humana honestidad, ¿no? Eso. Sí, yo creo que desde lo humano individual, evidentemente hay mucha riqueza. Faltaría esto institucionalizarlo en el buen sentido, no burocrático, obviamente, porque también viene a mi memoria el hecho reciente del famoso cantante de rock, Chano, en donde ante una crisis, digamos, psicótica o de exceso de droga, bueno, no puede definirlo porque no tiene los elementos para hacerlo, pero terminó dramáticamente en un policía joven, no entrenado, que terminó baleándolo y, digamos, este muchacho se salvó de milagro porque realmente podía haberse muerto en esta situación. Entonces, esto, digamos, no es para culpabilizar a nadie. Yo creo que justamente la policía tampoco tiene la formación adecuada para estas cosas, y eso claramente son espacios que necesitan de un trabajo conjunto, ¿no? Es decir, por supuesto, la policía necesita o tiene que hacerse presente, pero tiene que saber cómo manejar este tipo de personas con esta problemática, y ahí deberíamos estar nosotros también, ¿no? Vos sabés que, Marina, con esto que decís y con esto que dice Pedro, me acordé de mi experiencia, digamos, en el campo penal, que trabajé durante unos cuantos años con adolescentes en conflicto con la ley penal, algunos realmente con actuaciones muy serias y muy graves. Y en el vínculo que se desarrollaba, nunca tuve un episodio de falta de respeto de parte de los chicos. Es decir, yo trataba a los chicos tratando de hacer un vínculo de respeto. De entrada, lo trataba como un sujeto humano al que tenía que respetar. Porque había quien decía, no, pero si es un reo, no, porque no sé qué. Había médicos, con un médico que yo discutí mucho, que los atendía parados, digamos, directamente. ¿Qué te pasa?, le decía al clínico, un horror. Bueno, esta cuestión de hacerlo sentir un sujeto humano digno de respeto, con el que podés escucharlo, intervenir, realmente producía un efecto diferente, digamos. La respuesta
para alguien que normalmente fue desexistido, para alguien que siempre fue pasado por encima por la cantidad de vivencias que han tenido, que en general cuando llegan a esas instancias los chicos han tenido vivencias múltiples y muy malas, realmente hacía que se pudiera generar algún tipo de vínculo terapéutico. No digo que una maravilla, pero como que se podía generar vínculo. Y podían empezar como a pensar en cuestiones de su propia historia. Por ejemplo, cuando yo les preguntaba sobre el tema de si habían sido maltratados, en cuestiones así, recuerdo una respuesta de un chico que me decía, no, yo lo que pasa es que era muy malo. Y bueno, el padre le pegaba con el cinturón y con no sé cuánto a los 4 años. Y él decía que tenía la idea de que era malo. Como que no había ni siquiera registro de todas estas vivencias, ¿no? Y como que poder empezar a pensar un poco en la propia historia, porque estos chicos a veces son pura actuación, ni siquiera pueden reflexionar sobre su propia historia. Entonces esto tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? De poder ponerlos en un lugar de sujeto humano, no en un objeto que uno lo trata como que... Sí. Quería decir algo, porque tengo un paciente que ya va por los 14 años y que lo empecé a atender alrededor de los 7, 8, con un retraso madurativo importante que lo llevaba a ejercer violencia todo el tiempo contra todos, ¿no? Bueno, hoy por supuesto está medicado, pero está mejor desde que también se trabajó esto de que como, bueno, hay toda una problemática, una familia disfuncional, se ocupa el abuelo, bueno. La cuestión es que siempre se le dijo que si no estudiaba, si no hacía caso, iba a terminar como la actual pareja de su mamá, que es un delincuente que vive preso. Entonces él estaba convencido de que, como le decían esto, que iba a terminar como, o sea, que era malo, ¿sí? Porque lo que le estaban diciendo es que era malo. Bueno, se trabajó sobre esto y este chico, además de la medicación, de que hubo todo un cambio contextual de la familia, se trabaja con la familia, si no, no sirve de nada, y entonces cambió su postura, es un chico que ayuda a otros que están con funciones cognitivas más deficitarias, las maestras lo quieren mucho, lo valoran, está contento de ir a la escuela. Así que bueno, esto que vos decís, Nora, es así, cuando al otro se le da el mandato de que son malos y nadie cambia esto, nadie lo revierte, y seguramente que vamos a tener un delincuente, porque es cierto que van a cometer actos delictivos, transgresores, porque es como que tuvieran un sello y que este es un mandato que es su destino, ¿no? Y bueno, es cuestión de cambiar ese destino con la palabra y trabajarlo con el contexto. Cristina, este libro que recomendaste, si querés ponerlo en el chat, que tal vez sea interesante. Disculpen, pero estoy muy emocionada con todo lo que veo en el barrio y con todo lo que vi en la escuela, y pienso que si nosotros, que tenemos el poder de persuadir al Ministerio de Educación y al Ministerio de Justicia, y trabajar esto desde el pregrado de esas carreras, ¿no? de jueces o de maestros, ¿no? Como que sepan esto y qué valor tienen las intervenciones de la gente adulta, porque estos 2 chiquitos me vienen a ver todos los jueves, mientras pedían turno pude hablar con la esposa del padre, que se aplicó a llevarlos al Hospital Gutiérrez, pero si no intervenía el vecino, y yo no estaba ahí, transitando en los pasillos de Villa Soldati, nada pasaba. En la escuela ni se enteraban, y sobre todo en esta pandemia. Entonces yo pienso que en todas las instituciones hay que hacer red con otras instituciones. La red es imprescindible para estas situaciones. Y la verdad es que, así como en la escuela de la Boca, la chiquita esta, a través de la maestra, de lo que le contó a la maestra, y después las compañeritas que dijeron que se la habían llevado al banco del Río de la Plata de la Boca, que es un banco abandonado, y ahí hay un refugio para todos los proxenetas que recolectan chicas,
si las maestras no se hubieran movilizado, las compañeritas de la nena y las maestras no se hubieran movilizado y no hubieran tenido mi asistencia y la tuya, Nora, que me conectaste con la Defensoría, esta chiquita estaba en trata de personas. Entonces, yo digo, la verdad es que hay un mundo que se nos escapa como psiquiatras que tratamos en las situaciones de violencia. Hay un mundo que fluye y que nosotros no lo agarramos en los consultorios, ni en los hospitales, ni en las guardias, que en general vienen tangencialmente, digamos. Esto necesita un entramado que nosotros podemos incentivar, que nosotros podemos proponer, con todas estas situaciones, más sabiendo, porque a la gente le toca mucho esto de que haya trastornos neurobiológicos y neuroanatómicos en un niño que ha sido maltratado o abusado. Eso es como, cuando llega a la materia, cuando llega a la molécula, todo se conmueve, si no, parece que no pasa nada. Entonces tenemos muchas herramientas para convencer a las autoridades de cualquier poder para ver si podemos hacer algo con estas situaciones. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Y muchísimas gracias por todo lo que me dieron. Perdón, y si puedo agregar algo, Cristina, que no sé si puedo, comparto absolutamente, creo que solos no podemos, un poco lo que se viene diciendo, y creo que también es muy importante de parte nuestra conocer todas las herramientas de protecciones legales que tiene el niño, justamente por esto que vos decís. Nosotros detectamos, tenemos acceso al tratamiento, pero también no tenemos el poder de decisión de la protección. Esto viene del sistema legal, por eso es muy importante para nosotros. En Incumbencias tuvimos la visita de un abogado del niño que nos abrió todo un panorama de lo que es la figura del abogado del niño, más allá del defensor, ¿no? Que es propio del sistema judicial. Tenemos que realmente ponernos al día sobre todo el alcance que tiene el sistema de protección. Esto también es muy importante, que lo conozcamos como parte de nuestro conocimiento, ¿no? Gracias. Nora, creo que el título del libro lo había dado Flora y era algo así como El diente de león y la orquídea. No sé si es el diente de león o el niño diente de león y la orquídea. Los dos. Hay uno de Flora y otro de María Cristina, que sería bueno enseñar si lo escriben en el chat. Enseñar distinto. Dijo, sí. Sí, enseñar pero distinto. Pero hay otro de Flora, así que si quieren volcarlos en el chat ya nos quedan. Lo que yo quisiera es entre todos hacer un libro que se llame Asistir distinto o curar distinto. Porque evidentemente tenemos que hacer un sistema entramado, por eso tomé el libro de esta psicopedagoga, que lo hizo en la pandemia, es una chica que se llama Furman, Melina Furman. Melina, sí, bueno. Sí, Melina Furman. La escuché un montón de veces, tiene en Instagram un montón de intervenciones. ¿Sí? Bueno, a mí me gustaría que trabaja muy bien en educación. Claro, nuestro libro se llame Curar distinto, o asistir distinto, o estar distinto, o psiquiatra errante, no sé cómo le pondría. Para ver si podemos ir del Ministerio de Salud al Ministerio del Poder Judicial, y si no, al Poder, al Ministerio de Educación, y ir, que nos vean, que jorobemos, que estimulemos para que algo se pase diferente. Eso. Bueno, muchas Norberto, gracias. ¿querés hacer algunas últimas reflexiones? Porque estamos casi sobre la hora. No, me pareció interesantísimo todos los aportes que hubo. ¿Puede ser más alto? Tanto la síntesis que hizo Marina. Digo que me parece muy interesante todos los aportes que hubo de parte de los participantes, más allá de la síntesis tan completa que hizo Marina, los aportes de Flora de la Barra, ¿no es cierto? Y bueno, también las intervenciones que
planteó Cristina como Pedro, que nos llevan de la teoría, articulan cambios que yo creo que son procesos también, porque estamos modificando ciertas pautas culturales y eso lleva su tiempo, pero me parece que no debemos bajar los brazos y hay que insistir en todo este tipo de cuestiones, de manera que el trabajo con la sociedad que podamos hacer toda, más allá de ciertos núcleos como el de la justicia o la educación, pero creo que merece una reflexión el trabajo que podamos hacer, el aporte pequeño que podamos hacer en la sociedad a la hora de cambiar esta cultura violenta que se ha instalado, ¿no es cierto? Y que en cierta medida la tenemos naturalizada. Y sobre todo actuar lo más temprano posible, ¿sí? en cada una de las cuestiones. Pero nada, me parece que esto da para mucho, para seguir discutiendo y cada uno brindar su aporte. Y me parece que la realidad nos interpela en cada situación desde el punto de vista clínico, tal cual la planteó Cristina. Y hoy yo tenía justamente una entrevista con unos padres que frente a las actitudes asumidas por chicos muy pequeños, y estábamos hablando de chicos de 5 años, que habían apaleado a un compañero haciéndole bullying dentro de una escuela de altísimo nivel en la capital federal, ¿sí? Es realmente tremendo, y que la escuela, con la calidad educativa que tiene, no tenga la visión adecuada de esa realidad y desconozca la trascendencia del bullying, por ejemplo, ¿no es cierto? Y pretenda imponerle a la víctima que está padeciendo una situación postraumática, obligarlo a ser presencial en la escuela. Es una locura, realmente una locura. Pero por eso digo, esto da para mucho, y la realidad a veces supera la ficción, a pesar de que Pedro decía que había visto esta tarde esa serie, pero ya te digo, tenemos realidades cotidianas que superan altamente la ficción que podemos ver en los medios. Bueno, vamos a ir cerrando. Les agradezco mucho a todos los que han participado. Realmente estos encuentros entre colegas son muy enriquecedores, nos ayudan a todos en el trabajo cotidiano, son aportes valiosos, así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por aportar, por trabajar para lo mismo. Bueno, buenas noches. Bye, bye. Gracias, Nora, y gracias a todos.